llevo. Y bueno, como les comentó el doctor, yo actualmente me desempeño como médico tratante en la clínica especializada Condesa. Esta línea del tiempo justo la pongo para que veamos dónde estamos parados en los tratamientos actuales antirretrovirales. Ahorita ya estamos en 2021, pero básicamente lo que estamos buscando ahora no nada más es llevar a la eficacia de los tratamientos antirretrovirales, sino también a valorar la terapia prolongada con menos efectos adversos, que ahorita vamos a ver justamente las ventajas. También vamos hacia la utilización de los anticuerpos neutralizantes y la combinación incluso con los medicamentos de acción prolongada. Lo que es la cura ex vivo, es decir, con terapia genética o celular in vivo ya en pacientes y eventualmente poder tener una cura e incluso se habla de la cura en una sola inyección, ¿no? Que sería una cosa ya maravillosa. Entonces, ¿qué buscamos ahora en los tratamientos antirretrovirales? Ya no nada más buscamos eficacia, sino ya sabemos que todos los antirretrovirales son eficaces para llevar a los pacientes a indetectabilidad. Lo que ya buscamos ahora son tratamientos seguros, con pocos efectos adversos, simples, ¿no? Eso está demostrado que ayuda a mejorar muchísimo la adherencia. También lo que buscamos es disminuir costos, más que nada con el fin de que pues con poco podamos tratar más y cada vez más y más personas, ¿no? Y también el uso de estas nuevas terapias para la prevención de VIH. Digo, ya está comprobado que una de las estrategias para la erradicación de esta pandemia es justamente el poder llevar a los pacientes a la indetectabilidad. Ahora, los diferentes medicamentos que voy a estarles hablando actúan en diferentes targets en el ciclo viral del VIH. Tenemos medicamentos que actúan a nivel de la entrada, tenemos medicamentos que actúan a nivel de la transcriptasa reversa, nucleósidos y no nucleósidos, tenemos algunos que actúan a nivel de la integrasa, anticuerpos, neutralizantes, inhibidor o actúan a nivel del enmascaramiento de virus, ¿no? Inhibidores de la cápside, etc. Ahora, si se fijan, la tendencia ahora es reducir la frecuencia de las dosis y el número de medicamentos. De hecho, la mayoría de los estudios clínicos que se están desarrollando en los medicamentos, lo que están ya explorando son presentaciones de larga duración y que sean menos de 3 medicamentos. Ya está demostrado también en varios estudios y como todos ustedes saben, que entre menos expongamos a los pacientes a menos número de medicamentos, pues lo que esperamos lógicamente es un menor número de efectos adversos a largo plazo. Entonces, esta tendencia la podemos ver en los diferentes medicamentos que se encuentran ahora actualmente en fase 1, fase 2 o incluso fase 3 de investigación y algunos de ellos ya aprobados por la FDA, ¿no? Ahora, dentro de los tratamientos a larga duración, por ejemplo, ya contamos no nada más con medicamentos orales, también tenemos ya medicamentos en infusión, en inyectables, en implantes, ¿no? Y justamente lo que se busca justamente es nuevas presentaciones, pero si se fijan, pueden ser incluso hasta nuevas familias de medicamentos o en las mismas familias que conocemos. En la plática, por ejemplo, no les voy a hablar acerca de los nuevos medicamentos de larga duración con tenofovir, pero el uso de tenofovir en medicamentos de larga duración se está viendo que tiene una utilidad muy buena para la prevención de VIH. Y el tenofovir ya es un medicamento con el que hemos convivido durante muchos años. Entonces, realmente lo que nos llama la atención justo es que ya lo que estamos buscando es una diferente presentación del medicamento, incluso de terapias que ya estamos acostumbrados a utilizar. Ahora, actualmente existen todos estos medicamentos que se están probando como en desarrollo en investigación para tratamiento de VIH. Y les pongo aquí algunos ejemplos. Algunos de ellos voy a hablar porque justamente ya hay ensayos clínicos publicados y datos muy interesantes, pero por ejemplo, el islatravir, que ahorita vamos a hablar acerca de su uso, también se están probando islatravir combinado con la budina y doravirina, ¿no? Y incluso es un medicamento de una sola tableta, ¿no? Son ensayos clínicos que ya están probados y se están corriendo. También la combinación de islatravir con doravirina en biterapia también en una sola tableta, ¿no? Inhibidores de la maduración, ¿no? Inhibidores de la cápside, ¿no? Y de estos voy a hablarles más adelante, pero digo, sí es interesante sus implicaciones y que justamente lo que se está buscando es la simplificación, o sea, no nada más valorar el uso de nuevos medicamentos, sino también utilizarlos como una sola tableta para que el paciente sea más adherente. Gina, ¿me escuchas? Ahora, ¿perdón? ¿Me escuchas, Gina? Soy el doctor Vega. Sí, sí, ¿qué Se pasó, ven las doctor? diapositivas como si fueran, como si estuviera muy, muy grande la pantalla. ¿Muy grande? Sí, sí se ven como cortadas, digamos, de los extremos. Ay, eso no sé cómo corregirlo. A ver, déjame ver. La otra es que lo haga aquí.
A lo mejor aquí sí, en lugar de presentarla en full, en imagen grande, Yo creo que sí, si le por si pongo hay desde alguna aquí. dificultad, perdón. No, está bien, doctor. Qué bueno que me dice. Entonces lo que podemos hacer es esto para que se vean un poquito mejor. Perfecto, ahí se ve perfectamente bien. Ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Sí, ahí está Bueno, perfecto. entonces, hablaba yo acerca de que los tratamientos también tenemos ahora anticuerpos neutralizantes y dentro de los anticuerpos neutralizantes les voy a hablar de dos específicamente que ya están aprobados en ensayos grandes, que ya tenemos resultados, que es el ibalizumab y el leronlimab. Hay otros anticuerpos que están utilizándose incluso para investigación por PrEP e incluso hay algunos de ellos que se están utilizando para cura, como el BRC01, ¿no? Que actúa a nivel de la unión con el cerebro. Ahora, aquí lo tengo que correr diferente. Ahora, los tratamientos de acción prolongada fueron un tema actualmente en la última conferencia CROI 2021 y justamente lo que presenta fue evidencia acerca de estudios de cabotegravir con ripivirina inyectable cada 2 meses, el lenacapavir inyectable con dosis de 6 meses, el uso de estos inyectables en PrEP, ¿no? Como algo muy útil que también tiene ramas muy interesantes, anillos vaginales para PrEP, digo, no vamos a hablar en esta plática acerca de eso, y el uso de islatravir también aprobado, bueno, ya aprobado para PrEP, ¿no? Ahora, en cuanto a los tratamientos de acción prolongada, ¿no? Vamos a hablar primeramente del cabotegravir. El cabotegravir actualmente ya hay estudios que se corren y algunos con resultados en switch, es decir, en cambio de tratamiento de pacientes en control biológico, pacientes que no han sido expuestos a tratamiento o naive, también su uso en prevención, o sea, PrEP, y en pacientes multitratados. Entonces, el cabotegravir con rilpivirina, cuyo nombre comercial actualmente es Cerenuva, es un inhibidor de la integrasa que actualmente es muy similar al dolutegravir. Está desarrollado tanto en preparación vía oral como en inyectables de acción prolongada, ¿no? Y la rilpivirina también ya sabemos que fue aprobada como un componente de terapia combinada, ¿no? Incluso la dosis de rilpivirina que fue aprobada es una dosis muy pequeñita y ya también se encontraba aprobada para con vía intramuscular cada 4 a 8 semanas. Y ahora ya hay estudios donde justamente la combinación de ambos medicamentos una vez al mes demostró ser igual eficaz que otras opciones orales tradicionales. Entonces, es importante recordar que todos los medicamentos de acción prolongada, lo que se hace en los ensayos clínicos en fase 2, sobre todo, es buscar la dosis terapéutica que alcance a llevar a una disminución de la concentración de carga viral. Entonces, cuando pasa a la fase 3, justamente lo que ya se busca es que no nada más, ya que se demostró que efectivamente son eficaces, lo que se busca es justamente valorar perfiles de seguridad y de efectos adversos. Ahora, en cuanto a esta terapia inyectable, llama la atención que hay 3 estudios, digamos, principales que se presentaron ahora en el CROI 2021. Uno es el LATE-2, que fue en pacientes naive, el FLAIR, que también es en pacientes naive o que no han recibido terapia antirretroviral, y por último el DACLAS, fue un estudio de switch en pacientes portadores de VIH, que viven con VIH. Ahora, en cuanto al estudio ATLAS, que se presentó justamente en pacientes switch, evidentemente son pacientes en control virológico, y lo que se administró fue una dosis de cabotegravir con rilpivirina cada 4 semanas comparados con el mismo tratamiento durante 8 semanas, pero digo, tomando en cuenta que son pacientes, 1045 pacientes que estaban en control biológico. Y evidentemente el primer objetivo era llevar a comprobar que los pacientes continuaran detectables, pero también salieron ramas muy interesantes acerca de la seguridad y los efectos adversos del tratamiento. Ahora, cuando ya salieron los resultados de este estudio, se fijan la eficacia muy similar, poderlos administrar cada 4, cada 8 semanas fue muy similar. Y si se fijan aquí con la flechita roja les señalo las fallas reportadas a tratamiento y también son muy similares. Esto es muy importante porque justamente las fallas a tratamiento es muy importante, porque son en realidad números pequeños de pacientes. Es muy importante saber investigar la razón, porque justamente ahora estamos ya viviendo con resistencias a tratamientos que pueden tocar futuros tratamientos. Ahora, en cuanto a la seguridad y tolerancia de los medicamentos, tanto a las 4 a las 8 semanas, la mayoría de los efectos adversos fueron básicamente dolor local, formación de un nódulo en el sitio de la inserción del medicamento y prurito. Pero la verdad es que efectos adversos importantes no hubo ninguno.
Ahora, en cuanto a pacientes otra vez naive, como que les decía yo, el estudio LATE-2 es un estudio que probó justamente la administración de cabotegravir intramuscular con ripidina intramuscular ya para el mantenimiento de tratamiento. Entonces, si se fijan, eran pacientes naive a tratamiento, que inicialmente se les inició cabotegravir con abacavir lamivudina, y después se separaron en 3 grupos, donde a algunos se les inició cabotegravir cabotegravir cada 4 semanas, como el estudio previo, cada 8, y un grupo que continuó con el brazo original de cabotegravir con la abacavir. Y si se fijan, a las 96 semanas el resultado fue muy similar entre los brazos, ¿sí? 94, 95, 91, para llegar a los pacientes a indetectabilidad. Y entonces se decidió llevar a una fase extendida del estudio, ¿sí? Justamente donde a los pacientes se iban a llevar durante más tiempo y ver qué era lo que sucedía. Entonces, evidentemente ya desde las 96 semanas se había documentado que era eficaz el tratamiento, pero se trató de una fase extendida para buscar más perfiles de seguridad y de efectos adversos. Entonces, lo que llama la atención justo ya en los resultados es que la eficacia a través en los brazos está comprobada, ¿no? La probabilidad de falla virológica también es muy similar en ambos, y justamente cuando ya analizamos los efectos a veces resultados en la fase extendida, ¿no? Si se fijan, lo único que sí hubo diferencia es que entre los pacientes que estaban recibiendo el medicamento a las 4 semanas, pues tuvieron, digamos que más seguimiento que los que la inyección, digamos, menos pérdida de seguimiento, perdón, comparado con los pacientes que se siguió hasta las 8 semanas. Entonces, esto sí tiene una implicación clínica porque tal vez todavía hay algunos pacientes que no están listos para ver tanto tiempo. Y eso es algo de lo que vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto al cabotegravir en la prevención, este justamente es un estudio que se presentó ahora en el CROI del 2021, y justamente lo que hicieron fue dividir a los pacientes que tenían factores de riesgo. De hecho, en la parte de aquí abajo tienen qué factores de riesgo fueron. Son pacientes en Estados Unidos, y lo que es muy importante es que fueron pacientes que, aparte de que no eran portadores de VIH en ese momento, tampoco se documentó infección por hepatitis B y C. Eso es muy, muy importante porque justamente como son esquemas libres de tenofovir, es algo que se tiene que tomar en cuenta siempre. Ahora, y tal vez sea un obstáculo después, no necesitamos hablar de eso. Entonces, por ejemplo, lo que se hizo fue comparar un grupo donde se aplicó cabotegravir oral con uno con tubada. Era un cabotegravir oral más un placebo oral, y tubada oral más un placebo oral. Y posteriormente en la siguiente fase se les empezó a administrar medicamento intramuscular, un grupo donde el cabotegravir era lo que se le administraba intramuscularmente, y al otro grupo de tubada se le daba un medicamento intramuscular placebo. Y ya al seguimiento, al último año, después de 3 años de esta terapia, se les cambió a tratamiento con tubada durante 1 año. Y justamente lo que buscaban era cuántas infecciones de VIH se pudieron documentar en este seguimiento, que fue larguísimo. Y lo que sucedió es algo muy interesante. Aquí justamente está una tabla donde se pone qué es lo que ocurrió, ¿sí? Si se fijan, hubo más infecciones nuevas por VIH en el grupo de tubada o tenofovir en tricitabina, y solamente hubo 12 infecciones en el grupo que utilizó cabotegravir. Ahora, el estudio justamente se interrumpió antes de tiempo porque se vio que justamente el cabotegravir era mucho más eficaz para la prevención de las enfermedades, del VIH, y entonces se demostró que justamente, aparte de prevenir eficazmente la infección, sobre todo en grupos con alto riesgo, como hombres que tienen sexo con hombre y mujeres transexuales. Ahora, este estudio, justamente lo que se mencionó mucho en el CROI 2021, es que va a ser complicado en este tipo de pacientes con factores de riesgo tan importantes poder detectar infecciones nuevas o recientes. Justamente no se utilizan las pruebas adecuadas, por ejemplo, una carga viral. Por algo ya conocemos acerca del periodo de ventana y el periodo donde es difícil detectar una infección reciente, sobre todo si en nuestro centro no contamos con las pruebas adecuadas. El clínico justamente no nada más demostró la eficacia del COVID como tratamiento para PrEP, sino también nos hizo darnos cuenta que es muy importante hacer estas infecciones nuevas porque nos pueden ir alto. Y también justamente lo que llama la atención es de las 2 infecciones nuevas por VIH que les platiqué, que sí se encontraron alteraciones, digo, ciertas mutaciones que pueden dañar la susceptibilidad a inhibidores de integrasa, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para los inicios de tratamiento, ¿no? Recordemos que este es un estudio de prevención.
Entonces, les decía yo, es muy importante justamente en estos estudios de uso de inhibidores de integrasa como PrEP, pues no dejar pasar, no dejar que los inhibidores de integrasa pueden generar resistencia como se dan en monoterapia en el PrEP y que también pueden, no se nos pueden ir infecciones nuevas que pueden hacer que nuestros pacientes se pongan en riesgo. Ahora, en cuanto al cabotegravir en multitratados, el único estudio que actualmente se está corriendo aún y que todavía no existen resultados es el uso del cabotegravir con un anticuerpo neutralizante. Hasta ahorita es el único estudio que se está viendo en multitratados. Los que yo les mencioné son prevención, naive y switch. Y justamente lo que se combina es el cabotegravir con un anticuerpo para evitar, para mantener la supresión viral de VIH. Entonces, lo que básicamente es este estudio es hacer una intervención inmunitaria con un fármaco y justamente tratar de llevarlos a una inhibición de la carga viral de manera prolongada. Y hasta ahorita parece ser comparando con la terapia antirretroviral convencional. Entonces, lo que se utiliza es una infusión de cabotegravir y en la terapia antirretroviral convencional oral, la que digamos que la que sea todavía susceptible, y después dar una administrar cabotegravir de larga duración intramuscular cada 4 semanas y infusión del anticuerpo cada 8 semanas, ¿no? Que aún todavía suena complicado. Ahora, lo interesante de T2 justo es que ahora en el CROI los tratantes sobre el uso de estas terapias intramusculares o de larga duración. Entonces, lo que aplicaron fueron cuestionarios de satisfacción para saber qué opinaban los pacientes y los tratantes acerca del uso de estos medicamentos. Entonces, la verdad es que sí es interesante porque incluso al final voy a hablarles de la experiencia en Estados Unidos e incluso en nuestra propia clínica acerca de lo que opinan los pacientes de sus terapias, porque sí es importante saber qué opinan en diferentes lugares y estadios, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, la impresión que tiene la mayoría de los pacientes en el estudio LAT2 acerca de los medicamentos inyectables o de larga duración, pues es que la verdad es que los efectos adversos no les parecen algo que llame mucho la atención y también mencionan que es algo sencillo, fácil de integrar a su vida diaria, ¿no? Les parece mucho más cómodo que tomar una pastilla diaria. Sé que a lo mejor al principio nos vamos a hacer un poco renuentes a la idea, pero muchos de ellos sufren algo que se llama fatigue, que ya lo hemos visto en las pláticas de adherencia, y eso es muy común en pacientes que llevan casi 20 años tomando medicamentos, ¿no? Entonces, la opinión de la mayoría de los usuarios de este estudio de la T2 es justamente, aunque sí era doloroso y molesto la aplicación de la inyección, pues la verdad es que no tienen estos problemas de olvido de todo, ¿no? Lo que sí se vio es que las pastillas a veces los perciben como un recordatorio diario de que están enfermos de algo o que tienen una condición que no les gusta, ¿no? También se registró que consideran las inyecciones como algo más discreto, ¿no? No tienen que acudir menos veces a la clínica, entonces también se acopla mucho mejor a su trabajo. E incluso cuando se interrogó a las mujeres, se dieron cuenta que para ellas era mucho más sencilla porque todos saben problemas justamente por algo cultural, ¿no? Las mujeres tenemos casi siempre el papel de ser cuidadoras y muchas de ellas son cuidadoras primarias y entonces el hecho de tomar una pastilla increíblemente hace que por el hecho de cuidar a otras personas lo olviden. Y la verdad es que la administración de estos medicamentos de larga duración sí demostró el AT2 que en ellas es bastante útil. Lo que sí es que también el estigma que se asocia al acudir varias veces a la clínica también se elimina, ¿no? Porque ya no tienen que ir cada mes o cada 2 meses por medicamento, ¿no? Y pues también interfiere menos con su vida diaria. Ahora, ¿pero qué piensan los médicos, ¿no? Los que tratamos VIH, ¿no? El AT2 justamente, muchos de ellos que si al paciente pues no lo hacemos ir, más veces puede ser que pierda o que la misma adherencia a tratamiento, cosa que incluso en la clínica también muchos pensamos, ¿no? Algunos consideramos o consideran también que no todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapias, ¿no? Por diversas situaciones, ¿no? Entonces, también, ¿qué pasaría si el paciente tiene una cita, ¿no? Para la colocación de su medicamento Inapur, ¿no? Entonces, justamente en este LAT2 lo que se hicieron fueron estrategias de seguimiento para evitar la pérdida de pacientes, ¿no? Ahora, de los pros y contras que yo comentaba, ¿no? Pues es que necesitamos un profesional capacitado que coloque el medicamento, no está aprobado ni
se realizó el estudio donde los pacientes pueden inyectarse, ¿no? No es algo sencillo que puedan hacer los pacientes en su casa y tampoco se puede administrar almacenar, perdón, en casa. También se ha visto pacientes, no lo ven, si recuerdan, en Estados Unidos las farmacias administran muchos medicamentos, cosa que no hacemos aquí en México. Entonces, todavía no se cree que sea tan sencillo como que los pacientes acudan a que se les aplique el medicamento en la farmacia, ¿no? Y justamente la frecuencia, pues es algo que nos tiene preocupados sobre todo a los tratantes, porque aunque es menos es mejor, pues el hecho de que los pacientes tengan que ir a ciertas fechas y que ellos no lo hagan sí es preocupante. Entonces, ya en cuanto al cabotegravir, digo, al final voy a mencionar otras cosas importantes, pero vamos a hablar ahora acerca de los inhibidores de la maduración, que es otro de los medicamentos que se presentaron ahora en el CROI 2021. Y los inhibidores de la maduración, justamente hasta ahorita solamente se han hecho estudios de búsqueda de dosis, ¿sí? No son ensayos clínicos ya para valorar justamente ya en personas reales de eficacia, sino más que nada lo que se está buscando es la dosis adecuada para poder considerar una disminución de la carga viral que tenga una repercusión clínica. Entonces, estos resultados se presentaron ahora en el CROI 2021 y al parecer se toleraron bastante bien y la farmacocinética del medicamento fue bastante buena. Justamente les decía, es un estudio dosal, lo que únicamente fue probar diferentes dosis y diferentes administraciones por fechas. Entonces, por ejemplo, en la parte 1 se administraron 2 dosis comparadas con placebo también en días de 1 a 10 y en la parte 2 del día 1 a 7 con otras dosis, ¿no? 140, 80, 40. Entonces, justamente lo que se buscaba era que hubiera un cambio máximo de carga viral, por lo menos en cualquiera de las dos partes, que hablara de una buena eficacia para disminuir la carga viral de VIH. Y lo que se vio justamente, si se fijan aquí es muy obvio, ¿no? El placebo pues no tuvo nada de eficacia para disminuir la carga viral, pero justamente de acuerdo a las dosis se pudieron determinar que comparando las dosis de 10, 200 contra el placebo, pues la de 200 miligramos evidentemente bajó más rápido la carga viral. En cuanto a la seguridad, tanto el grupo de las dosis de 10 y 200, como las de 1 a 10 días, como las dosis de 1 a 7 días, pues la verdad es que tuvieron un perfil de seguridad y efectos adversos muy parecidos, ¿no? Entonces, la verdad es que este estudio lo que demostró es que al parecer sí hay una actividad viral sobre la carga viral de VIH, entonces es un medicamento que va a tener muchas futuras implicaciones, ¿no? Y los efectos adversos en realidad se consideran que no fueron, sobre todo los graves, no se consideran que fueron secundarios a la administración del medicamento. Ahora, otro de los medicamentos que se habló en CROI fue justamente el lenacapavir. El lenacapavir es un inhibidor de la cápside. Y los inhibidores de la cápside, sobre todo específicamente actúan a nivel de diferentes partes del ciclo vital del virus. Sobre todo la fase inicial de desenmascaramiento, ¿no? Que habitualmente es donde se dice que es más potente. Y lo que se vio es que esto hace que es un medicamento bastante potente, ¿no? Y sobre todo que utilice, como actúa a nivel, digamos, más pequeño en el ciclo del virus, pues se ha visto que dosis muy chiquititas son bastante útiles. Entonces, hasta ahorita se han probado tratamiento y en pacientes multitratados. El estudio Calibrate es el estudio que se está corriendo en pacientes naive, que todavía no tiene resultados, y en multitratados se está corriendo el estudio Capella, que de sí tenemos algunos resultados. Entonces, en el estudio Capella, que les decía yo que es en pacientes multitratados, ¿no? Lo que se vio es que en una fase inicial oral sí se observó una disminución significativa de la carga viral cuando se añadió a la pauta de paciente que ya se encontraba en falla. Y también se dieron cuenta que la administración de este lenacapavir, que otra vez ya lo que se busca es que también pueda ser de administración subcutánea cada 6 meses, más un TAR ya digamos que optimizado, es decir, no el que estaba en falla, sino digamos nuestra mejor opción para tratar al paciente. También se observó que sí es interesante el uso de la lenacapavir en multitratados porque se vio justo que en pacientes que tenían tratamientos antirretrovirales en falla o no optimizados, había una disminución de la carga viral significante, pero en los que tenían tratamiento antirretroviral optimizado más el apoyo subcutáneo cada 6 meses, los llevaba completamente a indetectabilidad. Entonces, digo, lo único que llama la atención es que la lenacapavir sí tiene cierta interacción con la rifampicina, aunque es baja,
no tiene interacción con los antiácidos como otros antirretrovirales, y cuando se combina con efavirenz puede producir incremento de la vida media del medicamento. Entonces, igual, básicamente les decía yo, es este estudio, ¿no? Son pacientes que estaban el uso del lenacapavir en pacientes con terapias optimativas, que es lo que se llama con TDO, son terapias que son optimizadas, es decir, de mejor opción que tenemos en base a genotipo y antecedente del paciente. Y justamente el que se han dividido son pacientes justamente en tratamientos que están en regímenes o justamente como estos optimizados. Y los mejores resultados, evidentemente, es cuando se agrega lenacapavir a tratamientos optimizados o cuando es la mejor opción para los pacientes. Ahora, la eficacia, les decía yo, el descenso de la carga viral es evidente, ¿no? Justamente utilizando el lenacapavir, sobre todo cuando se usa con tratamientos optimizados. Y los efectos adversos del lenacapavir en los estudios, la verdad es que han sido muy pequeños, ¿no? Básicamente lo mismo que hemos visto más que nada por la presentación del medicamento, no como tal del medicamento. ¿No? Como mencioné que es un medicamento subcutáneo, pues evidente, lo que más produce es hinchazón, ¿no? Eritema, formación de un nódulo, dolor, y la verdad es que se presentó en un porcentaje pequeño de pacientes. Entonces, el hecho de que ustedes tengan un paciente en falla que ha estado expuesto a diferentes tratamientos, que tenga una mejor opción terapéutica, pero que todavía lo que quieran darles un, digamos, un booster para llevarlo a indetectabilidad, pues la opción de usar lenacapavir cada 6 meses va a ser bastante buena. Ahora, ¿qué viene con el lecanapavir? El lecanapavir, me equivoco en el nombre. Cada 6 meses para PrEP se evaluará, se está utilizando también en 2 estudios. Si recuerdan, hay un estudio de prevención de VIH en mujeres que se está corriendo desde hace mucho tiempo en África subsahariana. Y justamente lo que han estado comparando es tenofovir en tricitabina con tenofovir alafenamina en tricitabina para mujeres jóvenes en el África subsahariana. Y se está pensando añadir un brazo del lenacapavir en este estudio para ver justamente cómo les va, evidentemente en inyección de larga duración. Y también se está previendo un estudio que va a comparar tenofovir y tricitabina, que es lo que está aprobado actualmente como PrEP, con inyecciones de lenacapavir cada 6 meses, ¿no? En hombres cisgénero, mujeres transgénero y hombres trans que tienen relaciones sexuales sin protección en Estados Unidos y Sudáfrica. Entonces, también tiene mucho futuro en el área de PrEP. Ahora, también presentaron datos acerca del fostensavir, aunque el fostensavir, si recuerdan, solamente está aprobado hasta ahorita para pacientes multitratados. Incluso aquí está la presentación ya comercial, ¿no? Ya desde julio del año pasado lo aprobó la FDA con un comprimido de 600 miligramos que se toma 2 veces al día, ¿no? Y actualmente la DHHS no ha actualizado las guías, por lo tanto no aparece, pero en las guías de la IAS de Estados Unidos ya aparece como una recomendación en pacientes multitratados. Lo que sí hace mucho hincapié es que no debe darlo nunca en monoterapia y porque justamente el riesgo de hacer resistencias es importante, que siempre se debe utilizar en combinación con otros agentes activos. Ahora, el estudio Bright justamente fue el que demostró que el fostensavir es un medicamento que es útil para el tratamiento del VIH en pacientes multitratados. Entonces, justamente lo que llama la atención es que sí, comparar un grupo donde administraban los 600 miligramos al día más el régimen de tratamiento antirretroviral al cual estaban fallando los pacientes, comparado con placebo, y pues sí, sí se vio una mejoría en la carga viral, pero lo que llama atención es que también agregaron un brazo posteriormente cuando ya estaban en pacientes que estaban con un monstruo de virus, de esos virus que son resistentes a todo y que en realidad no tenían opciones terapéuticas, y justamente lo que les dieron fue igual el fostensavir 600 miligramos 2 veces al día, ¿no? Con cualquier otro medicamento que todavía le diera ese virus. Eso incluía tratamientos que incluso también estaban en investigación, pero son pacientes tan multitratados que no tenían ni siquiera opciones de los tratamientos convencionales. Entonces, digamos que no tenían ni siquiera este tratamiento de enfalle que aquí los estaba ayudando. Entonces, justamente llama la atención que este brazo que añadieron también les fue bastante bien, al fin y al cabo. ¿No? Si se fijan, los efectos adversos fueron grado 2 y 4, lo que ya comentaba, o sea, dolor, ardor, picazón, ¿no? Y dentro de los efectos graves, más que nada mencionaban hipotensión, fatiga intensa, pérdida de peso, ¿no? Y no piensan que sean secundarios al uso del medicamento, sino más que nada a la gravedad o el estadio tan avanzado de los pacientes. Incluso el estudio registró algunas muertes, pero todas ellas se relacionaron con estadios avanzados de SIDA, ¿no?
Lo que sí, por ejemplo, es importante es que de los tratamientos que mencioné en los regímenes fallantes a los que se les agregó fostemsavir, el 65% estaban tomando dolutegravir y por lo menos se consideraba que en ellos estaba completamente activo, ¿no? Y también se dieron cuenta que un 3% de los pacientes que se entraron en el estudio, que sí fueron bastantitos, ¿no? Casi 300 pacientes, el 3% presentó CIRI grave, ¿no? Entonces, el uso del fostemsavir justamente en estos pacientes multitratados, pues no nada más es esperanzador para los pacientes que tenemos con pocas opciones terapéuticas, sino también para los que ya no tienen ninguna y que inclusive hasta lo que va del estudio se puede combinar con agentes todavía que están en investigación y parecerlo bastante. Ahora, en cuanto al islatravir, que yo creo que es el que también han escuchado mucho, porque es el islatravir es el que ahora se piensa incluir en un implante, aunque no es el único implante que se está investigando. El islatravir es un inhibidor de la transferasa de beta-nucleócido, ¿no? Justamente tiene una vida media intracelular bastante larga, por lo tanto podemos permitirnos administrar dosis bajas de medicamento, ¿no? Y justamente lo que se ha observado es como buena idea de transferasa reversa, nucleócido, pues su principal enemigo va a ser el hecho de que sí se han presentado pacientes que presentan mutación M184V. Justamente aquí les puse una foto de que se planea que sea un implante para islatravir y si se fijan es muy pequeñito. De hecho, comparado con una moneda, es más o menos como un poquito más grande de un penny. Entonces, la verdad es que sí es, digamos, el futuro. Y no es el único que está en investigación en implante. Entonces, aprovechando que voy a hablar del islatravir, pues sí me interesaba mucho que viéramos acerca de la importancia de la utilización de otros implantes con otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, actualmente ya se están corriendo estudios de TAF, ya se están corriendo estudios de dolutegravir en implante, con entecavir, por ejemplo, para hepatitis, con nevirapina en niños, ¿no? También implantes de nevirapina en niños, el islatravir, ¿no? Que ya les estoy hablando, y tenofovir y tricitabina, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunos pros y contras del uso de los implantes, pero justamente también es algo que viene a continuación. Entonces, estos son los ensayos clínicos que se están corriendo con islatravir específicamente, no todos en implante, pero sí con islatravir. Y si se fijan, hay ensayos clínicos en pacientes naive, los que no han recibido tratamiento, pacientes a los que se planea hacer un switch, indetectables. También se están corriendo estudios para prevención. Entonces, por ejemplo, es interesante los estudios de switch que van combinados junto con doravirina, bueno, son del mismo laboratorio, entonces era de esperarse, ¿no? Y otros donde justamente están cambiando de Biktarvy a una combinación de biterapia de islatravir con doravirina. Entonces, la verdad es que del islatravir yo creo que es el que vamos a escuchar más últimamente en los estudios porque es de lo que está saliendo más información. Entonces, cuando se hicieron estudios justo del islatravir para buscar la dosis terapéutica ideal para correr los demás ensayos clínicos, se encontraron que con dosis muy pequeñitas que se consideran subnanomolares, la potencia de fármaco puede ser hasta 10 veces superior a la dosis antirretroviral y que su vida media es mucho más prolongada que la de otros medicamentos que incluso les hablé. Por eso es que los implantes de islatravir justamente son los que se están investigando como uso, sobre todo ahora en el CROI 2021, para profilaxis de exposición. Ahorita vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Entonces, lo que se sabía antes era que era muy buen medicamento con una vida media larga importante, y lo que sabemos ahora es que justamente estudios demostraron que con 56 miligramos parece ser que la concentración, la vida media del medicamento se mantiene muy estable hasta durante 52 semanas, es decir, un año. Entonces, por lo tanto, es una información muy valiosa porque tal vez un implante de islatravir se pueda dejar durante un año y prevenga la infección por VIH. Y eso sí es como algo súper importante. De hecho, fue una noticia que salió en varios periódicos, etcétera, porque justamente sí abriría la puerta para muchísimas otras cosas nuevas, ¿no? Entonces, justamente en el estudio que presentaron, ¿no? 24 voluntarios recibieron implante de islatravir, ¿no? Y 12 voluntarios recibieron implante de placebo. Y justamente los pacientes, los voluntarios, tuvieron los implantes durante 3 meses y luego se los retiraron. Entonces, la pregunta aquí queda justamente es, si la vida media va a ser, al parecer, para 52 semanas de tratamiento, y parece ser que no va a haber tanta variación de acuerdo al peso, la edad y el sexo del paciente, pues tal vez tendríamos que tener como importancia el paciente pudiera hacer mutaciones al
medicamento porque pues básicamente es monoterapia. Entonces la verdad es que todavía, aunque se demostró que es eficaz para evitar el contagio, o por lo menos que la vida media, perdón, más bien se demostró que la vida media es de 52 semanas, pero no se ha demostrado que sea útil para prevenir el contagio. Lo que va a ser importante justamente es ver en diferentes poblaciones, ya en diferentes contextos clínicos, si realmente va a ser un medicamento útil, ¿no? Porque hasta ahorita in vitro parece ser que no. Entonces, justamente en este estudio lo que se publicó fueron ventajas y desventajas de utilizar los implantes, ¿no? Muchos de ellos pues van a ser muy lógicos para ustedes, ¿no? Ventajas pues que es ya lo que ya comentamos, nos requiere que tomen el medicamento oral, ¿no? No necesitan tomar tubada tricitabina para apoyar el esquema, ¿no? Evidentemente son menos dosis, puede estar en el sitio de inyecciones hasta por varios meses, ¿no? La cinética de liberación es más consistente y predictible, sobre todo si se coloca en un sitio adecuado, ¿no? Digamos, es radiopaco, ¿no? Justamente si lo queremos sacar, podamos encontrarlo, ¿no? También incluso se está hablando de que pueda haber material biodegradable, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Y las desventajas, pues que se tiene que aplicar a fuerzas por un procedimiento quirúrgico menor, igual su extracción, y tiene que ser por personal de salud, ¿no? Que a veces es difícil encontrarlo a la palpación, entonces se nos puede perder porque justamente las personas son diferentes, suben, bajan de peso, etcétera, y puede migrar, ¿no? Y también no hay estudios hasta ahorita sobre el uso de estos medicamentos en genérico, entonces también lo que mencioné es que tal vez podría haber algún estigma cuando utilizan este tipo de aparatos, y sí, la verdad es que sí puede ocurrir. Hay muchísimos otros tipos de implantes que se utilizan para control de la glucosa, administración de estrógenos, de hormonas, y la vez que llaman la atención y la gente pregunta, y la verdad es que se puede hacer una estigmatización para el paciente. Entonces, bueno, esto vamos a saltar. Ahora, vamos a hablar acerca del leronlimab, que esto ya es uno de los anticuerpos que les quería hablar, de los anticuerpos neutralizantes. El leronlimab se conocía como PRO-140, es un anticuerpo monoclonal y va dirigido específicamente hacia el CCR5. Entonces, actualmente hay 9 ensayos clínicos que están corriendo donde justamente se observó que puede reducir o controlar la carga viral de VIH. El pero que tiene es que solo se puede administrar en pacientes con tropismo CCR5. Y también es interesante que es activo contra cepas resistentes a Maraviroc, que si recuerdan es otro medicamento que actúa a nivel del tropismo CCR5 y que incluso puede trabajar de manera sinérgica con él. También se administra de manera subcutánea y lo que se ha visto es que también se puede utilizar en monoterapia en dosis altas. Entonces, este anticuerpo no nada más se utiliza en VIH, también se está utilizando en estudios de investigación en cáncer y en enfermedades autoinmunes como el CUSI y el Crohn. Y justamente aquí les pongo las fases en las que van los estudios, ¿no? Si se fijan, la más avanzada justo es en VIH, ¿no? Han llegado ya estudios en fase 3, a diferencia de cáncer y enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que se hace con este medicamento es que este anticuerpo, perdón, se administra semanalmente durante 3 semanas a dosis de 5 miligramos por kilo, a una dosis subcutánea de 324 gramos, y ayuda a disminuir la carga viral, pero solamente en linfocitos con tropismo CCR5. Y les decía yo, se está actualmente estudiando como terapia de mantenimiento semanal para pacientes o sobre todo en pacientes de rescate, ¿no? Ahora, el ivalumab, que es otro anticuerpo, ¿no? Es independiente del receptor X4-CCR5 y justamente digamos que tiene ciertas ventajas a comparación del que les presenté previamente, porque justamente tiene otros mecanismos de ligadura a los linfocitos CD4. Por lo tanto, hace lo mismo básicamente que el Maraviroc al impedir la alineación del acoplamiento más bien del linfocito CD4 con el virus. Pero lo que llama la atención es que justamente tiene mecanismos donde puede, digamos, que evadir más fácilmente la falla a tratamiento, ¿no? Entonces, lo que va a hacer justamente es impedir la fusión viral del virus con el linfocito. También es un medicamento que se administra por vía intravenosa, ¿no? En dosis única de 2.000 miligramos y se da una dosis de mantenimiento de 800 miligramos cada 2 semanas. O también no tiene resistencia con Maraviroc. Los ensayos clínicos al parecer hasta ahorita van corriendo bien. Solamente se ha autorizado para pacientes multitratados
pero sí es un medicamento bastante caro. Es un medicamento que cuesta hasta $120,000 al año. Sí, de hecho, justo aquí les puse la foto de la presentación comercial. Y pues hasta ahorita solo está aprobado y uso intravenoso, por lo tanto solo se puede administrar vía hospitalaria, aunque ya se están corriendo estudios en uso intramuscular y pues se sabe que no se debe utilizar en monoterapia, por eso solo está autorizado para multitratados. Entonces, aquí hay otros medicamentos de que ya no les mencioné. La verdad es que ahorita hay muchísimos. Algo que decía alguno de nuestros maestros en VIH era que cosas que ahorita veíamos en VIH este año, a lo mejor el que sigue ya íbamos a ver que no son funcionales. Pero, por ejemplo, también están estudiando la alfuvirtida, que es digamos, un primito del enfuvirtide, ¿no? Pero ahorita el estudio solamente se está corriendo en China, de hecho allá justamente fue donde se realizó, y tiene una vida media más larga que el enfuvirtide, el T20 y solamente está aprobado hasta ahorita en multitratados. El otro es el que le llaman MAGIC. El MAGIC es una especie de compuesto de proteínas derivadas de la bacteria Streptomyces y lo que hace es, lo que inhibe la producción de ciertas proteínas a nivel del virus de VIH que hace que el virus tenga latencia dentro del linfocito. Entonces, este es un medicamento que se está investigando en Alemania, justamente por esta empresa, Bricol, y pues también tiene al parecer resultados todavía in vitro, nada in vitro. Y por último, la combinectina también es lo que hace es que produce ciertas proteínas a nivel del linfocito que impiden que el virus de VIH se pegue al linfocito CD4. Entonces, también son medicamentos que todavía están en seguimiento, en desarrollo, y pues habrá que esperar a ver qué más información se tiene. Y ahora sí, digo, para ya nos quedan, pues creo que todavía nos quedan unos como 10 minutos. Lo que quería analizar con ustedes justo es, después de todos estos medicamentos que les presenté, que tal vez algunos pues ya demuestren que no son tan buenos en vivo y que tal vez no se pueden utilizar por los efectos adversos, todavía tenemos muchas barreras para la utilización de estos medicamentos. Esta es una encuesta que se realizó en Estados Unidos. Es una encuesta sobre preferencias de los pacientes sobre el modo de administración de terapia antirretroviral y todos ellos ya eran pacientes que estaban tomando antirretrovirales. Son 263 pacientes y que por lo menos ya tenían más de 12 años en tratamiento antirretroviral. Y muchos de ellos, o la gran mayoría, 59%, tenían tratamientos de una sola tableta. Entonces, lo que justamente se les preguntó es qué interés tendrían en cambiar a un tratamiento que sea un poco diferente y les dieron estas tres opciones. Una fue que la tableta fuera cada semana, ¿no? Que se sometieran a 2 inyecciones cada 2 o 3 meses, ¿no? O que les colocaran un implante, en este caso les pusieron cada 6 meses, porque recordemos que el que está hasta ahorita aprobado islatravir es para PrEP y es para un año, pero digo, la teoría es que pudiera usarse un implante cada 6 meses. Y si se fijan, la columna naranja, justamente digamos que en estas columnas, que justamente es lo que más les interesó a los pacientes en la encuesta, donde estaban muy interesados por el cambio, la columna naranja, que es el porcentaje, digamos, el número más alto, lo que buscaban es una tableta a la semana. La siguiente opción era que fueran 2 inyecciones cada 2 o 3 meses y la última opción era la colocación del implante. Y si se fijan, todavía la mayoría de los pacientes prefiere tomar una pastilla a inyectarse o colocarse un implante. Esto es la experiencia justamente en este estudio, 263 pacientes en Carolina del Norte. Entonces, evidentemente, este tipo de estudios es como muy importante buscar culturalmente si hay alguna asociación, ¿no? La edad, etcétera. Y lo que llama la atención es que cuando tienen el análisis de los pacientes, el mayor interés en la inyección era más que nada en pacientes que tenían mayor educación o más jóvenes. Y eso puede ser secundario a todo lo que ya platicamos. O sea, puede ser que estos pacientes jóvenes tienen un ritmo de vida o son activos laboralmente y por lo tanto apegarse a la tableta les cuesta más trabajo, ¿no? Ustedes saben que hay estudios que dicen que los pacientes entre mayor edad tienen mayor conciencia de enfermedad y se apegan más a los tratamientos, porque se considera, ya a cierta edad saben que debe tener alguna condición que amerita cuidado, a diferencia de los pacientes jóvenes. Entonces, tal vez esa sea la razón por la cual se ve en esta encuesta esta respuesta, ¿no? Y les voy a poner otra diapositiva sobre un estudio que estamos corriendo en la clínica, donde también justamente se les preguntó a los pacientes, hasta ahorita llevamos una N de 451 pacientes,
sobre la preferencia en futuros tratamientos. En este caso son pacientes que ya están tomando antirretrovirales. Este estudio lo pudimos correr ahora que estamos haciendo teleconsulta en la clínica. Aproximadamente llevamos como 1000 pacientes en teleconsulta, digo, ya fue como una cosa obligada de la pandemia. Y hasta ahorita pues parece que nos está yendo bien. Justamente en la encuesta que se realiza en línea, se les preguntó justo a los pacientes cuál era su opinión. Se les preguntó si preferían seguir tomando un régimen de tableta diaria, una inyección mensual o cada 3 meses, utilizar un implante en la piel que puede ser hasta de un año, ¿no? Más de una tableta cada tercer día. Y justamente lo que se observó fue que los pacientes que la mayoría prefirieron fue poder utilizar una inyección. Si se fijan, es algo que les llama mucho la atención a los pacientes. Lo que sí se dieron cuenta es que casi el 90% de esto, lo que nos dimos cuenta, perdón, es casi el 90% de los usuarios de estas encuestas o que contestaban estas encuestas eran personas de 25 a 49 años. Pues eso sí tiene lógica porque como les mencioné que son teleconsultas, pues son los que, digamos, tienen más acceso a la tecnología. El 52% de los que, justamente los que entrevistamos, tienen licenciatura, entonces esto sí corresponde a lo que hablábamos en la encuesta anterior, ¿no? Y el 86% están utilizando actualmente un régimen de una sola tableta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es interesante ver, hay que ver cuántos pacientes todavía podemos correr y al hacer el análisis de las diferentes causas de la encuesta incluimos edad, sexo, grado de escolaridad, uso de alcohol, drogas, etc. Entonces, la verdad es que sí va a ser interesante al final ver qué es lo que opinan nuestros pacientes, ¿no? Qué es lo que quieren. Entonces, como conclusión, perdón, de todo esto que les acabo de hablar, pues los regímenes actuales de tratamiento y prevención de VIH son potentes, son seguros, tolerables y convenientes, incluso los tenemos en una píldora al día. La verdad es que ya no, lo que había comentado al principio, la eficacia está más que demostrada, ¿no? Ya los tratamientos sabemos que son sencillos y que justamente son eficaces, ¿no? Pero la adherencia, todos sabemos que es algo muy importante en los pacientes, es algo con lo que hemos batallado durante ya muchos años. Entonces, el hecho de tener nuevos regímenes de acción prolongada que tienen el potencial de modificar o de mejorar la comodidad de los pacientes, pues es algo muy prometedor. Es importante también tomar en cuenta qué opinan ellos, ¿no? Y también creo que ocurre como con el PrEP. Con el PrEP, ustedes han visto que los resultados de PrEP varían de acuerdo a país y área cultural y muchas cosas. Y yo estoy convencida que los medicamentos también de uso prolongado también van a diferir las preferencias de los pacientes de acuerdo a eso. Pero los medicamentos de acción prolongada pues sí tienen todavía un pero, aunque son muy prometedores. Lo que nos está planteando son retos para la gestión de los efectos secundarios, las interacciones con otros fármacos, el uso en el embarazo, las concentraciones que pueden variar de persona a persona, ¿no? Como lo hemos visto con otro tipo de implantes, por ejemplo, los estrógenos y de hormonas, ¿no? Ustedes lo han visto que depende también la mujer, el tipo de mujer, la concentración de grasa, la edad, ¿no? Etcétera. Entonces, los antirretrovirales que requieren una concentración mucho más estable que un hormonal, pues evidentemente todavía hay muchas cosas que estudiar, ¿no? Pero la verdad es que creo que pues ahí vamos. La verdad es que digamos que muy pocos años y eso que nos retrasó una pandemia, la verdad es que creo que vamos bastante adelantados, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, creo que acabé antes. Sí, como 9 minutos antes. Entonces, no sé si tengan alguna duda de los medicamentos, porque sí son bastante. Gina, Sí, excelente presentación. Soy la doctora Fernanda hola, Gutiérrez. doctora. Hola, hola. Una muy linda presentación, muy clara y muy precisa. Tenemos aquí algunas preguntas. Una de ellas dice que con la experiencia de vida real que tenemos en la actualidad y la potencia y seguridad de los INSTI, de los inhibidores de la integrasa, debemos continuar buscando fármacos nuevos y mecanismos de acción. Pues mi opinión personal es que sí, y no nada más
la mía, yo creo que todos los que nos dedicamos a ver VIH hemos visto que hay estudios y hay la posibilidad de que los pacientes empiecen a desarrollar mutaciones por niveles de integrasa. Y eso es algo que va a ocurrir porque ahora estamos iniciando con niveles de integrasa. Entonces, aunque ahorita justamente estamos viendo las grandes maravillas, estoy convencida que cuando utilizaron no nucleósidos en su tiempo también era la gran maravilla. Y ahora ya digo, bueno, qué mutaciones tan feas de los no nucleósidos. Yo creo que es algo que va a pasar porque el comportamiento de las personas y la adherencia no cambia, ¿no? No cambia. Entonces, yo creo que es importante considerar las opciones, como les expliqué en el estudio de los multitratados, esos virus espantosos que metieron al tratamiento, 65% tenía todavía actividad con dolutegravir, porque es un excelente medicamento con muy buena barrera genética, pero solo 65%, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tener estas opciones mientras no tenemos una cura. Y también lo importante es que muchos de estos anticuerpos que les presenté también se están utilizando en cura. Entonces, pues a lo mejor esa investigación gana y ya no necesitamos otros medicamentos, ¿no? Sí, yo quería comentar al respecto un poco del estudio Bright. Los pacientes ingresaron el protocolo hace unos 6 años que está ongoing, y en ese tiempo los pacientes todavía, o sea, el dolutegravir todavía no estaba tan extendido. En realidad eran pacientes que habían fallado, muchos de ellos a raltegravir, y sí, efectivamente conservaban actividad parcial de dolutegravir, pero ¿qué va a pasar con pacientes que estén con generaciones más recientes de inhibidores de integrasa como Victegravir? Y si fallan a ellos, ¿con qué se van a combinar fármacos como Fostemsavir, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Que hay por allí es que, ¿qué opina usted del uso de fármacos intramusculares como cabotegravir, rilpivirina, y si se podrían, o sea, respecto a si se podrían adaptar en el contexto de los servicios médicos con los que contamos en el país? Pues, fíjense, la verdad es que, y eso incluye en otros países, ¿no? Perdón. Entonces, la verdad es que sí, por ejemplo, en la Clínica Condesa, que es donde que tenemos la libertad de hacer nuestros propios programas y organizarnos como en petit comité, la verdad es que creo que la organización sería cosa de tomar el ejemplo de lo que hicieron en el estudio LATE. El estudio LATE valora muchísimas cosas, de hecho ya no hablé yo mucho de eso porque eran muchas cosas, pero estas encuestas de experiencia de vida a los pacientes, y justamente creo que es algo que sí se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, en la clínica tuvimos incluso una discusión entre nosotros acerca de si seguir citando a los pacientes con menos de 200 CD4 al mes o dejarlos ir, ¿no? Decirles, bueno, los vemos en 4 meses. Y lo que observamos, y eso la experiencia, es que cuando los citábamos cada mes, la adherencia de los pacientes era mucho mejor que cuando no lo hacíamos. Igual pasó con las fallas. Entonces, a lo mejor ahí, justamente cuando nosotros solo administramos un medicamento cada 2 o 3 meses y el paciente no tiene que regresar a la clínica, habrá ciertas personas que les será súper muy útil, pero habrá otras que no. Y la verdad es que sí serán personas que se nos pueden perder en el seguimiento súper fácil. Claro. ¿Y cuál es el perfil de los pacientes que pueden usar cabotegravir, rilpivirina? Es otra de las preguntas. Pues lo que dice justamente en el estudio son pacientes, la verdad es que yo creo que todos han leído ensayos clínicos, donde casi todos son pacientes, decíamos, gorditos, bonitos y cooperadores, y sí, son hombres que tienen sexo con hombre, que tienen muchísimo tiempo acudiendo a los servicios de salud, que tienen un grado de escolaridad adecuado, o sea, es decir, no son pacientes que apenas sepan leer, o que el dinero que tengan para acudir a las unidades sea escaso, que son con los pacientes o en las unidades de primer nivel, ¿no? Gente que apenas, hemos tenido pacientes que van caminando a la consulta, ¿no? Entonces, justamente el perfil de los pacientes del estudio LATE, pues son pacientes que tienen cierto nivel socioeconómico que les permite estar acudiendo a la administración de su medicamento. Sería importante que cuando hiciéramos un México, que yo espero que haya, se ingresen pacientes de todo tipo, como estos pacientes que les estoy platicando, que yo creo que todos tenemos. Otra pregunta es, ¿cuáles serían las precauciones que habría que tomar en cuenta en pacientes con tratamiento de acción prolongada? ¿Las precauciones?
Ok. Justamente para precauciones, tratamientos, pues básicamente lo que dice es que sean pacientes que no tengan, donde se va a sobre todo en el sitio donde se va a aplicar la inyección. Mencionan que de preferencia no sean lugares donde hayan sido multipuncionados, que tengan heridas recientes o que tengan tatuajes, porque justamente la distribución del medicamento en esos sitios tal vez no sea la misma, ¿no? O pacientes que tengan múltiples atopias, eso también menciona que se debe de tener cuidado, ¿no? Es la única indicación que dan acerca de la administración del medicamento y que pues evidentemente tiene que ser administrado por personal médico capacitado y que el almacenamiento no es en cualquier lado. Ujú. Otra pregunta, ¿nos debería preocupar las interacciones farmacológicas en pacientes que utilicen fármacos de liberación prolongada? Sí, 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 justamente era lo que yo comentaba. Ninguno de estos estudios habla acerca ingreso, digamos, pacientes que tuvieran otros medicamentos y mucho menos de acción prolongada. Les decía yo que hay estudios de implantes de larga duración, no nada más en VIH, también hasta ahorita se están utilizando implantes de risperidona para el uso psiquiátrico, por ejemplo, estos pacientes que tienen alteraciones cognitivas persistentes por daño órgano blanco, por ejemplo, no sé, leucoencefalopatía y estas cosas. También hay implantes hormonales, ¿no? Hay implantes, están sacando un implante para el uso de osteoporosis. Entonces, la verdad es que la liberación del implante va a depender del tamaño, la distribución de grasa, la edad del paciente, etcétera. Entonces, yo creo que 2 implantes no sería viable. La verdad es que eso es algo que yo ya lo veo muy a futuro, pero digo, sí es algo que hay que tomar en cuenta. Ujú. Claro. Y bueno, finalmente, una pregunta que es obligada. ¿Qué opinión tienes, Gina, sobre la utilidad de la lamivudina aún combinada con fármacos nuevos? Estos estudios que de inviterapia, ¿o qué se refiere? No, no, bueno, Inviterapia, yo creo. perdón, está tal cual así la pregunta. Sí. No se te escucha, Ah, Gina, está mal. perdón. Ajá. Es que no entendí, o sea, el uso de la amibudina con otros de estos medicamentos nuevos como biterapia. Yo supongo que en general, supongo si utilidad aún combinada con fármacos nuevos. Supongo que es por Sí, biterapia, ¿no? supongo que podría ser, sí, en biterapia y supongo que podría también implicar con o sin la mutación 184V, dado que muchos de los pacientes tienen Experiencia, ¿no? Con medicamentos. exactamente. Sí, pues específicamente la amibudina combinado, digo, todos saben que tiene que ser con un medicamento con barrera genética alta, justamente ya se utiliza en switch o en pacientes naive, y que también es importante conocer los antecedentes de mutaciones previas, como bien mencionó la doctora, ¿no? También algo que no les mencioné justo es que como justamente estos medicamentos no tienen actividad sobre hepatitis, sí es muy importante justamente que todos estos estudios fueron hechos en pacientes en donde se les hicieron pruebas de hepatitis intencionadamente, porque la probabilidad de que se reactive la hepatitis cuando los administremos, porque justamente no estamos cubriendo la hepatitis, sobre todo la B, sí es muy importante. Entonces es algo que se menciona en los estudios como letritas chiquitas, pero la verdad es que en la vida real es muy importante, sobre todo si estamos en alguna unidad donde no se pueden hacer pruebas de hepatitis de manera rutinaria, ¿no? Entonces, también es algo que creo que no les mencioné no les hice hincapié cuando les di la plática. Uh-huh. Y bueno, la última pregunta, en obvio de tiempo. Hay una aquí que dice, es un espectador, ¿qué opina usted sobre la biterapia? Pero no viene aquí en el contexto de, de pacientes. ¿De qué? No sé, la biterapia pone aquí en general. Sabemos que es diferente Yo creo en que sí. pacientes que en Sí, pacientes para. sí, Ajá, pues pero creo que como mencioné al principio, y de hecho me voy a regresar a esa diapositiva por esa pregunta, la tendencia ya de tiempo, digo, tenemos tiempo viendo VIH, lo hemos visto, es justamente lo que les mencionaba, no nada más llevar a que los pacientes tengan medicamentos más sencillos y que tengan menos efectos adversos, sino también a que sean, que la exposición
exposición a medicamentos sea lo menos que se pueda, ¿no? Entonces, justamente, si se fijan en esta tablita que les puse al principio sobre las tendencias de medicamento, no nada más estamos tratando de reducir la frecuencia de las dosis, sino también la exposición a los medicamentos. Entonces, les decía yo, muchos de los estudios que aquí justamente les puse son biterapias. Y justamente lo que se busca en las biterapias no nada más es exponer al paciente a menos de 3 drogas antirretrovirales, son una menos que cuidarle, sino también por costos, ¿no? Si tú solamente das medicamentos de estos 2 fármacos, tal vez puedas abatir un poquito más el costo y con eso puedes tratar más personas, ¿no? Entonces, creo que la biterapia ya tenemos tiempo con ella. La verdad es que nos costó a lo mejor trabajo adaptarnos, pero yo creo que es algo que viene, pero siempre y cuando sean medicamentos, digamos, muy eficaces y con muy buena barrera genética. Y la excepción, supongo, Gina, que tendrás la opinión que es, bueno, tu opinión respecto a la biterapia en pacientes multitratados. Así, no, pues ahí creo que todavía... Palabras mayores, ¿no? Ahí sí ya... Sí. Sí, no, qué susto. Que luego creo que todos hemos encontrado esas cosas raras cuando van los pacientes rebotando entre clínicas, Sí, ¿no? Luego llegan multitratados en terapia y van jalando y es un misterio. sí, Pero no lo es que el pasa deber ser, ¿no? es como, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Son pacientes que por experiencia van a fallar más pronto que si tuvieran 3 drogas activas y entonces pues todavía nos vamos a quedar con menos opciones terapéuticas y fallan a los pocos que se les están dando aún en biterapia, ¿no? Hay Sí, estudios que apoyan el dar medicamentos que, sobre todo del grupo de los nucleócidos, que apoyan, si ya no hay drogas activas, el uso de medicamentos que ya se habían dado y que de alguna forma, por alguna razón desconocida, siguen estando activos. Este es por ejemplo, uno de los estudios es el Second Line. Sí, pues digo, son esos pacientes que ya son casos específicos que, como decía uno de mis maestros, Dios cuida a sus animalitos. Sí, sí. Pero es, sí, mejor darle una droga que parezca inactiva, no lo sé. Esto, bueno, ya depende de muchas cosas. Pero bueno, es hacer hincapié en que los pacientes multitratados se cuecen aparte, ¿no? Los multiresistentes. Pues Gina, muchísimas gracias por tu excelente plática. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan en un día que es prácticamente exclusivo de la familia. Pero bueno, creo que ha valido la pena. Es una revisión muy extensa, muy completa y muy útil. Te damos las gracias, Gina. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias a todos por la invitación y Gracias que pasen a todos. excelentes. Un buen fin de semana. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.